Perfecto, ya estamos en vivo. Ok. Mi silencio, las dejo a ustedes. Vale, empiezo entonces, voy empezando. Bueno, buenas tardes, espero que anden bien. Hoy está medio feo, pero vamos a seguir todos con las tutorías. Nada, antes que gracias a la profesora por volver otra vez a explicarnos los temas que nos quedan inconclusos ante la falta de algunos profesores explicar en todo esto lo que está transcurriendo. Les quiero comentar que salió la nueva resolución, ya están en nuestras redes subida, así que bueno, ante cualquier duda van a poder hacernos unas consultas, sea Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Así que nada, los invito a que la lean y que ante cualquier duda nos escriban. Bueno, nada, hoy vamos a tener una nueva tutoría, como venimos teniendo todos los viernes a las 4 de la tarde, la semana que viene va a haber otra, y también hay de diferentes materias como concursos, derechos humanos, entre otras. Así que bueno, nada, le doy la gracia otra vez y les dejo la clase, la tutoría, a cargo de María Laila Vieiros. Muchísimas gracias, profe. Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien, que estén estudiando mucho. Gracias a vos, Rocío, y a todos los chicos de la Centeno por darles la posibilidad, como digo siempre, a todos los alumnos que no han tenido la posibilidad de estar cursando con sus profesores, así que me parece una actitud buena de su parte. Y ya metiéndonos en lo que implica la tutoría de hoy, les comento que hoy vamos a hablar sobre disolución del matrimonio. Y vamos a empezar a ver apenas hoy un poquito acerca del procedimiento del divorcio. En realidad quiero que quede claro cuáles son los puntos o los hechos que hacen que el matrimonio se disuelva, no solo porque les va a servir en materia de derecho de familia, sino porque lo van a utilizar bastante estos conocimientos en materia de sucesiones. Con lo cual es importante, en verdad al principio dije, bueno, no sé si me parece un tema para dar, pero después reflexionando dije que me parecía un tema importante. Bien, la disolución del matrimonio, el Código la legisla en nuestro artículo 435. La enumeración que establece este artículo 435 respecto de los hechos que hacen que un matrimonio se disuelva es absolutamente taxativa. Esto implica que los hechos que hacen que la disolución del matrimonio se produzca son los establecidos por el artículo y ningún otro. En primer lugar, porque el inciso A de este artículo 435 lo determina, el primer hecho que genera la disolución del matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. En segundo lugar, la sentencia con ausencia de presunción de fallecimiento. Y en tercer lugar, el divorcio decretado judicialmente. Fíjense ustedes que tanto en materia de ausencia con presunción de fallecimiento como de divorcio, necesitamos de una sentencia que lo determinen, de lo contrario no podríamos hablar de disolución del matrimonio propiamente dicho. Para el Código Civil originario, es decir, para el Código Civil de Vélez, el único hecho que generaba la disolución del matrimonio era la muerte. Después comenzamos a sufrir determinadas modificaciones dentro de la legislación civil y aparecieron otros casos como la ausencia con presunción de fallecimiento con determinados requisitos, como los vamos a ver a partir de la sanción de la ley 14.394. Y en materia de divorcio, no solamente la ley 14.394, la 23.93 de matrimonio civil, sino la ley 23.515 también fueron leyes que introdujeron novedades y modificaciones muy grandes y muy amplias en materia de disolución del matrimonio, como les decía antes, en razón del divorcio. En primer lugar, es muy importante que ustedes puedan diferenciar dos términos que son absolutamente antagónicos. Por un lado, la disolución del matrimonio propiamente dicha, y en segundo lugar, el concepto de nulidad. Para que haya disolución del matrimonio, tiene que haber un matrimonio existente, y además ese matrimonio existente tiene que ser válido. Ese matrimonio existente y válido, por razones sobrevinientes que pueden ser voluntarias, como el divorcio, o involuntarias, como la muerte, se extingue el vínculo matrimonial.
La nulidad, en cambio, parte de un presupuesto en donde el matrimonio, al momento de celebrarse, tenía íncito un vicio, y por ese vicio la legislación impone una determinada sanción. A su vez, los efectos de la disolución y de la nulidad son diferentes. Ustedes recordarán que cuando nosotros vimos nulidades, dijimos que los efectos son retroactivos al día de la celebración del matrimonio, con excepción de los cónyuges de buena fe, en donde ese matrimonio va a surgir efectos desde el momento que se celebra hasta que se dicte la sentencia que determina la nulidad. Los efectos respecto de la disolución se producen siempre hacia el futuro, es decir, una vez que se produce el hecho que provoca la disolución del matrimonio, muerte, sentencia con ausencia de presunción de fallecimiento, o la sentencia decretada judicialmente de divorcio, a partir de ese momento y hacia adelante empiezan a surtirse los efectos de la disolución. Y por último, otra diferencia que tiene la nulidad con la disolución es que la nulidad es un acto puramente declarativo, mientras que la disolución del matrimonio es constitutiva. ¿Por qué? Porque va a constituir un nuevo estado de familia. Ustedes imaginen que ante la ocurrencia de la muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge supérstite va a pasar del estado de casado al estado de viudo, con lo cual se constituye un nuevo estado de familia. Respecto de la muerte, establecida en este inciso A del artículo 435, lo primero que nosotros vamos a decir es que nuestro código no establece un concepto de muerte. El código, a lo sumo en el artículo, creo que es el artículo 93, déjenme corroborarlo, sí, dice que la existencia de la persona humana termina con su muerte, pero en realidad no nos define qué es la muerte propiamente dicha. Sí sabemos que la muerte es un hecho de la naturaleza que provoca consecuencias jurídicas. Y en base a este concepto o a esta aproximación de definiciones que nosotros podemos hacer, nos tenemos que remitir entonces al artículo 257. ¿Y de qué habla el artículo 257? Habla de qué es un hecho jurídico. Y un hecho jurídico es para este artículo el acontecimiento que, de acuerdo a nuestro ordenamiento, hace que nazcan, se modifiquen o se extingan relaciones o situaciones jurídicas. Por supuesto que la muerte abre paso a una suerte o un abanico de consecuencias jurídicas que van a ser muy importantes, siempre en cabeza del cónyuge supérstite, porque estamos hablando dentro de la figura del matrimonio, dentro de la institución del matrimonio. Por ejemplo, al cónyuge supérstite le va a cambiar su estado de familia. Va a pasar, como les decía antes, del estado de casado al estado de viudo. Va a readquirir la aptitud nupcial. Una vez que el cónyuge muere, uno de los cónyuges muere, el otro readquiere su aptitud nupcial, con lo cual puede volver a celebrar un nuevo matrimonio. Nosotros en la actualidad no tenemos lo que se consideraba el estado de viudez o de espera, que afectaba principalmente a la mujer. La mujer, una vez que moría su cónyuge, tenía que esperar por lo menos 10 meses para poder volver a contraer un matrimonio. También readquieren su aptitud nupcial los menores. A diferencia de lo que pasaba con la legislación anterior, los menores no podían volver a casarse cuando se habían emancipado en razón del matrimonio, hasta tanto no alcanzaban la mayoría de edad. Sin embargo, nosotros en la actualidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 27, entendemos que la emancipación en razón del matrimonio es irrevocable, y una vez que se produce la muerte del otro cónyuge, ese menor emancipado por matrimonio puede volver a contraer uno nuevo. Respecto del régimen de bienes, con la muerte se produce la disolución del régimen patrimonial del matrimonio. Estemos hablando del régimen de comunidad o del régimen de separación de bienes.
Se abre, por supuesto, lo que se denomina la vocación sucesoria. ¿Qué es la vocación sucesoria? Es el llamamiento que se hace a los sucesores en razón de la ley o de la voluntad del causante. El cónyuge es un heredero forzoso, es un heredero legitimario y va a tener, por lo tanto, todas las facultades que le confiere el derecho sucesorio en razón de esta vocación sucesoria otorgada por ley. Y por esta vocación sucesoria, el cónyuge va a tener determinados derechos. Y a modo de ejemplo, yo les puedo decir, bueno, el cónyuge puede pedir el derecho real de habitación sobre el domicilio, sobre el inmueble conyugal. Y ese derecho real de habitación es vitalicio y gratuito. O bien puede pedir o puede imponer la indivisión forzosa de la herencia. La división forzosa de la herencia. ¿Sobre qué? Sobre el inmueble conyugal, el último inmueble conyugal, o bien sobre un establecimiento comercial que tenían los cónyuges, y esto tiene un plazo de duración de 10 años, prorrogable por otro periodo similar. Otra consecuencia que trae aparejada la muerte de uno de los cónyuges es el fin de la presunción de la paternidad. Una vez que transcurren 300 días desde la muerte del cónyuge, cae la presunción de paternidad respecto de ese causante, al menos que podamos demostrar lo contrario con material probatorio suficiente. Se abre también el derecho de pensión, esto está previsto en las leyes previsionales. Respecto de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, esta va a quedar en cabeza del cónyuge superstite, en tanto y en cuanto no se haya producido un hecho o una causa objetiva para que proceda la suspensión de la responsabilidad parental, o bien no se haya llevado adelante una conducta que permita que la responsabilidad parental se encuentre privada en cabeza de ese cónyuge superstite. Asimismo, con la muerte hay circunstancias que se mantienen para el cónyuge superstite. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Bueno, este cónyuge superstite puede continuar utilizando el nombre, es decir, o el apellido, mejor dicho, del cónyuge que falleció, en tanto y en cuanto sea conocido con el apellido de ese causante en el ejercicio de una profesión o de un oficio, y siempre que no vuelva a contraer un nuevo matrimonio o no tenga una unión convivencial. Respecto del parentesco por afinidad, ese parentesco por afinidad continúa vigente en línea, respecto de los parientes en línea recta en todos los grados, es decir, continúa siendo un impedimento matrimonial, pero ya no hay impedimento matrimonial respecto de los colaterales. Esto implica que una vez que muere mi cónyuge, yo sigo impedido de casarme con quien fue. Está impedido para poder casarme con quien fue mi cuñado. Sobre esto voy a hacerles una aclaración. El parentesco por afinidad es aquel que se origina siempre en razón del matrimonio y es un parentesco que se da entre el cónyuge y la familia del otro cónyuge, no entre las familias de los cónyuges, sino el parentesco por afinidad es el que se da siempre en razón del matrimonio, entre uno de los cónyuges con la familia del otro. Respecto de los alimentos, el deber alimentario va a subsistir incluso con la muerte de uno de los cónyuges. Ustedes sabrán que los alimentos, por ejemplo, postdivorcio, son absolutamente excepcionales. Solamente vamos a poder solicitar un alimento postdivorcio en un caso de necesidad, y siempre que no haya existido una compensación económica respecto de este cónyuge o excónyuge necesitado, o bien cuando media una enfermedad grave y preexistente al divorcio. Y respecto de esta enfermedad grave y preexistente al divorcio,
es que subsiste este deber alimentario en razón de la persona que estaba recibiendo esos alimentos. Por ejemplo, yo tenía una enfermedad grave y preexistente al divorcio y me impedía que pudiera adquirir por mis propios medios, por esa enfermedad, lo necesario para mi subsistencia. Con lo cual, solicito excepcionalmente alimentos después de haberme divorciado. Imaginen que el cónyuge que me prestaba los alimentos fallece. Quiere decir esto que yo entonces me encontraría con la imposibilidad de seguir siendo alimentada. No, como dije que subsistía, esa obligación alimentaria pasa a los herederos de ese causante. Asimismo, se va a mantener el deber alimentario respecto de los parientes afines. También subsiste el derecho de comunicación con los parientes afines. Y respecto de la presunción de paternidad, esa presunción de paternidad subsiste siempre y cuando la persona nazca dentro de los 300 días de haberse muerto el cónyuge. Esto implica que, con anterioridad les dije, la presunción de paternidad se cae si la persona nace después de los 300 días de muerto el cónyuge. Pero subsiste esa presunción de paternidad si la persona nace dentro de los 300 días de haberse producido la muerte de uno de los cónyuges. Esto, lógicamente, siempre va a admitir prueba en contrario. En realidad, estas son presunciones generales. ¿Desde cuándo se produce la disolución del matrimonio por muerte? Desde el mismo momento en el que se produce la muerte del causante. Causante se llama a la persona que falleció. Es decir, que el efecto es ipso iure, de pleno derecho. Desde el mismo momento en que se produce la muerte de la persona, se provoca la disolución del matrimonio. La segunda causal de disolución del matrimonio es la sentencia que determina la ausencia con presunción de fallecimiento. Ustedes la ausencia con presunción de fallecimiento la vieron cuando estudiaron Derecho Civil, parte general. Pero la verdad es que entiendo que muchos se pudieron haber olvidado qué significa la ausencia con presunción de fallecimiento, por eso me parece acertado que recordemos qué significa, qué implica, cuáles son los extremos que tenemos que tener en cuenta, y demás, sobre todo porque va a ser un proceso que nosotros vamos a tener en cuenta en materia sucesoria, con lo cual, reitero, me parece importante estudiar nuevamente qué significa la ausencia con presunción. La ausencia con presunción de fallecimiento es un proceso judicial que está regulado, en lo que a nosotros nos importa hoy, desde los artículos 85 a 90. Después el artículo 91 y 92 lo vamos a utilizar en materia sucesoria. Pero bueno, yo les reitero, la ausencia con presunción de fallecimiento es un proceso judicial regulado desde los artículos 85 a 90 de nuestro Código. Hay dos supuestos de ausencia con presunción de fallecimiento. Los casos ordinarios y los casos extraordinarios. El caso ordinario se presenta cuando una persona se ausenta de su domicilio y nosotros no tenemos noticias de esa persona por el término de 3 años. Ahora bien, ¿desde qué momento empezamos a contar ese plazo de 3 años? Ese plazo nosotros lo vamos a contar desde el último día que tuvimos noticias del ausente. Después existen los casos extraordinarios, como les decía antes. Y estos casos extraordinarios admiten dos posibilidades. Primer caso extraordinario. Cuando una determinada se presenta, este primer caso extraordinario, cuando una persona se encontraba en una situación donde se produce una catástrofe, por ejemplo, un terremoto, un tsunami,
o bien cuando una persona se encontraba haciendo una actividad que es riesgosa y que por lo tanto implica que se produzca el resultado muerte. Y una vez que esa persona se encuentra en esa situación de catástrofe o ejerciendo una actividad riesgosa que puede llevar a que se ocasione su muerte, nosotros no tenemos que tener noticias de esa persona por el término de 2 años. ¿Y desde cuándo empezamos a contar estos 2 años? Desde el momento en que el hecho ocurrió o bien pudo haber ocurrido. El segundo caso extraordinario se presenta cuando se pierde o bien naufraga una embarcación, ya sea que esas embarcaciones sean navales o sean aeronáuticas. Y nosotros no tenemos que tener noticias de esa persona por el término de 6 meses, y ese plazo de 6 meses nosotros lo vamos a contar desde que el hecho ocurrió efectivamente o pudo haber ocurrido. ¿Quién tiene la legitimación activa para promover este proceso judicial? El código es claro al respecto, y en su artículo 87 dice, bueno, la legitimación activa para estos procesos de ausencia con presunción de fallecimiento es amplio. ¿Y qué implica que sea amplio? Bueno, esto significa que cualquier persona que tenga un derecho subordinado a la muerte de esa persona que desapareció, puede iniciar este proceso de ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Quiénes pueden tener un derecho subordinado a la muerte del causante? Es decir, ¿quiénes pueden estar interesados en promover un proceso para que se determine esta muerte presunta? Ustedes saben que cuando se produce la muerte de una determinada persona, se genera automáticamente la apertura de la sucesión. ¿Y qué implica la apertura de la sucesión? Que se transmita una herencia a las personas que están llamadas a sucederla por ley o por testamento. Pero esa apertura de la sucesión que se causa en el mismo momento de la muerte difiere del concepto del juicio sucesorio. El juicio sucesorio requiere la motivación o el inicio o la actividad de alguien frente al juez competente para poder determinar quiénes son los herederos, cuáles son las cargas de esa herencia, cuál es el activo y el pasivo sucesorio, si hay legados, si no los hay, y una vez que nosotros sabemos todas estas condiciones, poder determinar la partición hereditaria. Entonces, ¿quiénes son los que pueden promover un juicio sucesorio? Los herederos y eventualmente los legatarios o bien los acreedores. Ah, ya sé. Entonces, las personas que pueden tener un interés subordinado a la muerte del causante pueden ser los herederos, pueden ser eventualmente un legatario o un acreedor. Exactamente. Esas pueden ser personas que están interesadas en declarar la muerte presunta de este causante o de esta persona que presuntamente falleció. Perfecto. ¿Y a dónde inicio este proceso? ¿Ante qué juez? Bueno, el juez competente para entender en un proceso de estas características va a ser el juez del último domicilio del ausente. ¿Y este juez va a ser un mero espectador del proceso? No, claramente que no. El juez va a tener un rol muy activo en estos procesos de ausencia con presunción de fallecimiento. En primer lugar, porque va a tener que determinar la muerte de una determinada persona, y esa muerte de determinada persona le va a poner fin a un determinado estado de familia. Con lo cual, este juez interviniente va a tener que determinar que exista un defensor de este ausente. Y en su caso va a tener que designar un defensor oficial. A su vez, este juez va a tener que llamar al ausente al proceso, lo va a tener que buscar. ¿Y cómo buscamos al ausente? Bueno, la búsqueda de este ausente se hace mediante la publicación de edictos. Es decir, el juez va a ordenar a que se publiquen edictos en donde se manifieste que se está llevando adelante un proceso de ausencia con presunción de fallecimiento en razón de una determinada persona
que se está buscando el paradero de esa persona. Y estos edictos se van a dictar por el término de 6 meses en razón de 1 por mes. Con lo cual vamos a publicar en el total de este proceso 6 edictos. A su vez, el juez va a tener que designar un curador a los bienes, porque va a tener que proteger el patrimonio de este ausente presuntamente fallecido. Y va a designar curador en la medida en que no haya un mandatario con un poder suficiente. Es importante que yo les aclare que el proceso de ausencia con presunción de fallecimiento no es lo mismo que la simple ausencia. La simple ausencia es solo la desaparición de la persona o la ausencia de la persona del domicilio. En cambio, la presunción de ausencia, la ausencia con presunción de fallecimiento, como les decía antes, requiere que es un proceso judicial o implica que sea un proceso judicial y que además estemos sujetos a determinados plazos de ausencia. 3, 2, 3 años, 2 años o 6 meses, dependiendo del caso. ¿Y cuándo se produce la disolución del matrimonio? Bueno, la disolución del matrimonio se va a producir cuando se declare el día presuntivo del fallecimiento. Perfecto. ¿Y cuál es ese día presuntivo del fallecimiento? Vamos a volver a tener que diferenciar si estamos hablando de casos ordinarios o de casos extraordinarios. Cuando hablamos de un caso ordinario, recuerden ustedes que es aquel caso en donde el ausente desaparece de su domicilio, se ausenta de su domicilio por el término de 3 años. El día presuntivo del fallecimiento se va a fijar en el último día del primer año y medio. Es decir, que una vez que transcurren esos 3 años, tenemos la sentencia que determina la ausencia con presunción de fallecimiento, vamos a rebobinar esa película al último día del primer año y medio y ese va a ser el día presuntivo del fallecimiento, con lo cual en ese momento vamos a disolver el matrimonio. En los casos extraordinarios, hablando específicamente en primer lugar de una situación de catástrofe o actividad riesgosa, el día de presuntivo del fallecimiento va a ser el día en que efectivamente ocurrió el hecho, o bien, si no lo sabemos con exactitud, el día presuntivo del fallecimiento va a ser el término medio en que esta actividad riesgosa se llevó adelante, o bien en que esta catástrofe duró. Por ejemplo, un terremoto puede durar una semana, entonces nosotros vamos a calcular el término medio si no sabemos con exactitud cuál fue el día en el que efectivamente esa persona pudo haber muerto. En el supuesto del segundo caso extraordinario, es decir, en la pérdida de embarcaciones por naufragio, por ejemplo, el día presuntivo del fallecimiento va a ser el día en el que se tuvo contacto por última vez con esa embarcación. Piensen, por ejemplo, un caso muy reciente que fue el de Lara San Juan. Si mal no recuerdo, fue entre el 14 y el 15 de noviembre del 2017. Creo que fue el 14 de noviembre. Ese día se tuvo el último contacto con esa embarcación, en donde se determina que hubo una implosión dentro del submarino, con lo cual ese 14 de noviembre se determina que fue el día del presuntivo del fallecimiento de esos tripulantes. ¿Por qué? Porque fue el último día en el que se tuvo contacto con esa embarcación. Una vez que pasan los 6 meses en donde uno publica los edictos, una vez que el juez recibe toda la prueba ofrecida y una vez que se oye al defensor, el juez va a declarar la sentencia que determina la ausencia con presunción de fallecimiento. En este caso, el juez va a acreditar todos los extremos legales en esa sentencia y va a mandar a inscribir la sentencia al registro respectivo. En el caso de ser posible, nosotros tenemos que fijar la hora presuntiva del fallecimiento.
Esto es muy importante porque si hubiera dos personas, por ejemplo, en una situación de catástrofe, que podrían heredarse entre sí, determinar cuál es la hora de la muerte de cada uno puede dar lugar a que haya transmisión hereditaria entre ellos. Si nosotros no podemos determinar la hora, vamos a entender que existe lo que se denomina conmoriencia. ¿Y qué es la conmoriencia? El código dice, cuando en un desastre común, dos o más personas, el código dice perecen, es decir, fallecen. Fallecen estas personas y no podemos determinar quién murió antes y quién murió después, se entiende que murieron en el mismo momento, con lo cual no hay transmisión hereditaria entre ellos. Por eso es importante poder determinar la hora de la muerte de una persona, sobre todo, reitero, los efectos sucesorios. Si nosotros conocemos con exactitud la hora en la cual se produjo esa desaparición, o el hecho catastrófico, o la pérdida de la embarcación, o la hora en la que tuvimos el último contacto con una determinada embarcación, vamos a establecer como hora presuntiva del fallecimiento la conocida. Ahora, si no la podemos determinar con exactitud, la hora de la muerte presunta va a ser la que vamos a tomar a la que se toma como finalización del día. Es decir, cuando está por cumplirse la finalización del día presuntivo del fallecimiento, esa va a ser la hora del fallecimiento presunto. Es decir, el momento en el que finaliza el día de la muerte presuntiva. Como les dije al inicio de esta tutoría, la única causal que existía como disolución del matrimonio en el Código Civil originario era la muerte. Sin embargo, en el año 54 se dicta una ley muy importante en materia de familia, que fue la ley 14394, y esta ley permitió que nosotros podamos disolver un matrimonio cuando teníamos una sentencia con presunción de fallecimiento y además el cónyuge supérstite volvía a contraer un nuevo matrimonio. Esto implica que para esa ley, para poder disolver el matrimonio, nosotros no solamente teníamos que contar con la sentencia que determinara la ausencia con presunción de fallecimiento, sino que además debíamos contraer un nuevo matrimonio, de lo contrario no disolvíamos el vínculo anterior. Es decir, que nosotros, esa sentencia con la ausencia de presunción de fallecimiento, a nosotros nos daba la posibilidad de tener aptitud nupcial, pero no disolvía per se el vínculo matrimonial. La ley 23.515, la ley anterior al nuevo Código Civil, mantuvo esta regla, pero el Código Civil actual, el Código Civil y Comercial actual dice que una vez que nosotros tenemos la sentencia con presunción de fallecimiento, se produce la disolución del vínculo matrimonial sin que tengamos que volver a contraer un nuevo matrimonio. La sola sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento disuelve el vínculo matrimonial y esa sentencia es retroactiva a los efectos al día presuntivo de la muerte. La tercera causal de disolución del matrimonio, establecida también en el artículo 435, en este caso en el inciso C, es el divorcio. El divorcio decretado judicialmente provoca la disolución del matrimonio. Y nosotros en la actualidad vamos a hablar de divorcio a secas. No necesitamos decir divorcio vincular, porque la única figura existente para disolver el matrimonio en razón del divorcio es el divorcio puramente expresado, es decir, nosotros podemos decir solamente divorcio y eso implica la disolución del matrimonio. ¿Por qué es esto? Porque nosotros con anterioridad a la sanción de este nuevo código teníamos dos figuras, el de la separación personal, que no disolvía el vínculo matrimonial, y el divorcio vincular, que sí disolvía el vínculo. Por eso hablábamos de divorcio vincular. Ahora ya basta con decir
divorcio y nada más. Respecto de esto, yo quiero hacerles, porque me parece importante, un repaso histórico acerca de la figura del divorcio, por dos razones, por tres razones en realidad. La primera es porque puede ser una pregunta de examen, sobre todo porque en el contexto en el que nos encontramos actualmente, este contexto de pandemia, no solamente que le pueden tomar un parcial con una metodología práctica, sino que pueden hacerle a su vez preguntas teóricas, y en esta pregunta teórica puede entrar algo relativo a la comparación legislativa, o bien les pueden hacer algún trabajo práctico donde ustedes tengan que relacionar qué pasaba antes y qué pasa ahora. Y en segundo lugar, porque como futuros abogados ustedes deben conocer todo el proceso legislativo. Sobre todo porque conocer qué pasó en nuestra legislación nos va a poder dar la posibilidad de que nosotros cada vez que hablemos una determinada temática en cuestión de derecho, argumentemos con conocimiento y no simplemente opinemos. Ustedes recordarán que un famoso filósofo dijo que la opinión es el último escalafón del conocimiento. Y los abogados necesitamos siempre respaldar nuestros argumentos con, valga la redundancia, conocimiento técnico. Dicho esto, voy a comenzar diciendo o expresando algo que solía decir Velucio. Velucio decía, en los tiempos primitivos, la mujer estaba reducida a la categoría de una cosa. Y por estar reducida a la categoría de una cosa, su marido, que era su dueño, podía dejarla tirada por ahí. Y esto nos va a dar la explicación, o nos va a dar el sustento de por qué pasaban determinadas cosas en algunas legislaciones. El primer antecedente histórico que yo les voy a nombrar hoy va a ser el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es un código que son leyes, en realidad, que se establecieron mediante una revelación divina del dios Shamash al rey Hammurabi. Pertenecen al 1750 a.C. Y es un conjunto de leyes que corresponden a la antigua Mesopotamia. Pero para mí es importante hacer esta referencia porque, sobre todo para aclarar que de divorcio no se habla en los tiempos modernos o en el siglo pasado. Creo que de divorcio se habló hace mucho tiempo y se usaba no la palabra divorcio, sino la palabra repudio. Y esta posibilidad de repudiar la tenía el hombre respecto de la mujer, por esto que antes mencionaba acerca de lo que decía Velucio de estar reducida a la mujer a la categoría de cosa y que podía ser dejada de lado por el marido. Y el repudio significaba que el marido pudiera disolver el vínculo conyugal para poder volver a contraer una nueva nupcia. Pero el marido. Como les decía, este Código Hammurabi pertenece al 1750 a.C., pertenece a la región mesopotámica, a la antigua Mesopotamia. Eran leyes, como les decía, reveladas divinamente por el dios Shamash al rey Hammurabi. Y lo que permitía esta legislación era que el marido podía repudiar a la mujer, por ejemplo, cuando la mujer era estéril, es decir, tenía problemas de fertilidad. Y cuando la repudiaba, le tenía que devolver a esta mujer todo lo que ella había aportado al matrimonio, o bien le tenía que dar una contribución en el caso de que la mujer no haya aportado nada a ese matrimonio. En cambio, si la mujer había tenido hijos, es decir, ese matrimonio había tenido hijos, el marido estaba obligado a darle la dote. Ustedes recordarán que en la primera tutoría nosotros dijimos que la dote era lo que la mujer llevaba al matrimonio, lo que la familia de la mujer o un tercero le daba al marido, en razón de ese matrimonio para poder solventar los gastos matrimoniales.
Entonces, si había tenido hijos, el marido tenía que devolverle la dote, o bien le tenía que dar parte de los campos o las explotaciones comerciales entre comillas, no como las conocemos actualmente, o de las explotaciones que tuviera ese matrimonio. Y a su vez le tenía que dejar los hijos al cuidado de la mujer. O sea, yo me voy, te repudio, pero de los chicos te haces cargo vos. Si no había ninguna de estas causales, o no había ninguna causal para que el marido la repudiara, sino que simplemente la repudiaba y ya, sí o sí debía darle una compensación económica o una contribución. Y si además el marido se ausentaba del hogar conyugal sin dar ninguna explicación, la mujer tenía dos posibilidades: o volver a contraer un nuevo matrimonio, o bien poder volver a vivir a la casa de sus padres, lo cual calculo que también en aquella época hubiese sido una total pesadilla. Volver a la casa de nuestros padres después de divorciarnos debe ser algo terrible. Pero bueno, eso es un comentario aparte, no tiene importancia. La segunda legislación que hablaba de repudio eran las leyes de Manú. Las leyes de Manú son leyes de la India, son leyes de la antigüedad india, de hecho están escritas en el lenguaje sánscrito. El lenguaje sánscrito siempre hace referencia a un lenguaje antiguo de determinada sociedad, en este caso de la India, y pertenecen al siglo II después de Cristo. Y en este caso el marido también podía repudiar a la mujer cuando evaluaba determinada conducta que tenía la mujer, con lo cual esa valoración de la conducta quedaba al libre arbitrio del marido. Por ejemplo, el marido podía repudiar a la mujer en el caso de que considerara que la mujer tenía mucho mal humor. Porque tenés mal humor, simplemente te repudio, disuelvo el vínculo conyugal y yo puedo volver a casarme y vos quedarte en casa. Pero en este caso, la mujer no recibía ningún tipo de compensación. También habló del divorcio o el repudio el Antiguo Testamento, para sorpresa de muchos. El Antiguo Testamento también hablaba del repudio. En este caso del Antiguo Testamento, cuando la mujer cometía alguna falta grave, o bien era demasiado torpe, siempre a criterio del marido, la calificación de la gravedad de la conducta o de la torpeza de la mujer, podía repudiarla, pero ese repudio se hacía mediante carta. Como en aquellas épocas no era común que la gente estuviera alfabetizada, es decir, no era muy común la lectoescritura en el común de la población, quien debía redactar esa carta eran los rabinos. Ahora bien, ¿qué era una conducta? ¿Qué era considerada la mujer torpe o una conducta torpe? Bueno, eran cuestiones muy cotidianas. Tuviste que cocinar toda la semana y al final siempre me diste la comida quemada. Por eso te repudio y me voy. Imaginen que estas cuestiones sigan pasando en la actualidad, sería realmente seguir sometidas a la categoría de cosas. Sería algo terrible. Por suerte vamos avanzando, aunque los avances que tenemos todavía no sean suficientes, sobre todo en materia de violencia y teniendo en cuenta que muere una mujer cada 24 o 32 horas según el promedio y de acuerdo a las estadísticas recabadas en los últimos años. También comentario aparte que no pude dejar de decir. ¿Qué pasaba en Roma? Roma es un derecho que nosotros miramos mucho. Nuestro derecho privado está basado principalmente en el derecho romano. Bueno, en Roma en los primeros tiempos el matrimonio era claramente un vínculo indisoluble. El matrimonio no se podía disolver bajo ningún punto de vista. Ahora, a medida que el derecho romano fue avanzando, los romanos en algunas cuestiones realmente fueron muy avanzados para la época. Como dice Miraghi y Aspiri, cuando los romanos se dieron cuenta de que el vínculo conyugal o en el vínculo del matrimonio existía lo que se denomina affectio maritalis, es decir, el afecto, si ese afecto faltaba, podíamos disolver el vínculo matrimonial.
miren a qué novedad llegaban los romanos, lógicamente. Cuando uno deja de tener afecto por el otro, se separa, se divorcia. Sí, obvio, pero bueno, para esa época se ve que dijeron, miren, nos podemos divorciar porque en realidad ya no estamos vinculados afectuosamente. Falta lo que nosotros denominamos affectio maritalis. En la época de Constantino se le empezó a poner freno a lo que era el repudio unilateral, es decir, se empezó a poner freno a ese pedido que podía ser solamente uno de los cónyuges. Y ya en épocas de Justiniano aparece un divorcio muy parecido al que tenemos nosotros en la actualidad, porque se podía pedir un divorcio, por ejemplo, por mutuo acuerdo, un divorcio unilateral, y a su vez un divorcio inculpable. Simplemente podíamos repudiarnos porque faltaba el afecto, pero no porque vos me hubieras hecho algo en particular, porque en definitiva, en legislaciones anteriores o en materia legislativa anterior, sobre todo en Argentina, vamos a ver que vamos a buscar culpables o inocentes para divorciar. Genial todo este avance hasta el momento en el que aparece el cristianismo. Cuando empezó a tallar la Iglesia Católica, se pudrió todo. El derecho canónico, especialmente la Iglesia Católica, dice, a raíz de la celebración del Concilio de Trento, que tiene lugar en el año 1536, un concilio importante también en materia familiar, se dice, el matrimonio es un sacramento, y por ser un sacramento, este vínculo es indisoluble. Y todas las personas que se casen bajo nuestra autorización y bajo la Iglesia Católica no podrán nunca jamás disolver el matrimonio. Miren qué bien. Sin embargo, ustedes sabrán que la Iglesia Católica tuvo un pequeño problemita con una persona que se llamaba Martín Lutero, que fue el padre del protestantismo. En realidad Martín Lutero no estaba muy en desacuerdo con lo que decía la Iglesia Católica. En realidad lo que había pasado era que Lutero estaba pidiendo un lugar en la Iglesia que la Iglesia no le estaba dando. Entonces dijo, yo pego el portazo, me voy a hacer mis propias reglas. Y Lutero dice, bueno, yo voy a aceptar el divorcio, pero solamente cuando haya causas graves que justifiquen el pedido de ese divorcio. Esta reforma abrió paso, por decirlo de alguna manera, al divorcio en las legislaciones positivas. Por darles un ejemplo, por darles solamente algunos ejemplos, pensemos en la legislación de Prusia de fines de 1700, o la legislación francesa, el Código Napoleónico. De hecho, nosotros también miramos al Código Civil francés. Vamos a tomar algunas cositas de ahí. Vamos a prestar mucha atención a lo dicho por los franceses. Y el Código Napoleónico receptó el divorcio, pero solamente por causas graves imputables a uno de los cónyuges, es decir, cuando se buscaba la culpabilidad en la persona de alguno de ellos, o bien cuando se pidió un divorcio por mutuo acuerdo porque los cónyuges ya no querían estar más juntos por alguna circunstancia. Es decir, que el Código de 1804 no tomó la postura restrictiva del antiguo régimen donde no se permitía el divorcio y la postura tan liberal que propuso la Revolución Francesa. Sin embargo, esta situación de rosas en Francia no duró por mucho tiempo. Ustedes saben que en el año 1826 irrumpen los Borbones en Francia, y los Borbones dicen, en Francia no vamos a hablar más de divorcio vincular. Lo que vamos a hacer es vamos a mantener la figura de la separación, pero de divorcio vincular Francia no va a hablar. Y esta situación se mantiene vigente hasta el dictado de la ley Naquet, que tiene lugar en 1884, específicamente el 27 de julio de 1884. Sé la fecha no porque sea historiadora, sino porque es mi cumpleaños, el 27 de julio, entonces siempre recuerdo eso. Hoy estoy con comentarios absurdos que no le suman nada, pero bueno, no importa, estoy así hoy. Sepan disculpar. Y esta ley Naquet del año 1884
lo que hace es restaurar el divorcio, es decir, se vuelve a legislar, pero solo por causas graves. La legislación del divorcio, o tratar materia divorcial en la legislación francesa, trajo conflictos con la Iglesia Católica. Estuvieron peleados muchos años los gobiernos de Francia con la Iglesia Católica, pero lo que decía Francia era lo siguiente. Mire, Iglesia Católica, yo reconozco que los franceses en su mayoría son católicos, pero ¿sabe qué pasa? En Francia no hay solamente gente que profesa el culto católico. Hay para todos los gustos. Y nosotros, como legisladores, tenemos que legislar para todo el mundo, no para un sector de la población. Ojalá nosotros tuviéramos a alguien en este país que en algún momento dijera tenemos que legislar para todo el mundo y no en razón de lo que establece la Iglesia Católica. Los que siguen los debates de los últimos tiempos van a ver perfectamente por qué acabo de decir lo que dije. Ahora bien, todo esto es muy lindo, nos estás contando qué pasaba en el mundo, y a mí qué me importa lo que pasaba en el mundo, a mí me interesa lo que pasa en Argentina, lo que pasaba en Argentina en su caso. No, bueno, pero les estoy contando esto porque justamente Vélez, que fue el redactor de nuestro Código Civil originario, miró lo que pasaba en otras legislaciones. Y se inclinó para un costado de la balanza, y dijo, no, bueno, yo, ¿saben qué? No me quiero meter en problemas, yo voy a legislar, recuerden que el Código de Vélez desde el año 1869 entra en vigencia en 1871, y yo me voy a inclinar por lo que dice la Iglesia Católica, no quiero tener problemas, entonces no voy a admitir el divorcio en mi código, de lo único que vamos a hablar es de la separación personal y no me pidan más. Todo matrimonio que se celebraba bajo la autorización de la Iglesia Católica en tiempos del Código Civil originario era regulado y se dirimían estas cuestiones ante las crisis matrimoniales frente a los jueces eclesiásticos. Y en el caso de que se haya celebrado un matrimonio que no había sido autorizado por la Iglesia Católica, bueno, en ese caso intervenían los jueces civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jueces civiles tenían un ámbito de actuación muy reducido. Los jueces eclesiásticos tenían mucho poder. Y esto se mantuvo de esta manera hasta que en el año 1888, se dicta la ley de matrimonio civil, la ley 2393, una ley que ustedes han escuchado hablar, de la que han escuchado hablar muchísimo, porque fue una ley muy importante. ¿Y qué pasa con esta ley? Bueno, esta ley lo que hizo fue darle potestad en materia de crisis matrimoniales a los jueces civiles y empieza a correr a los jueces eclesiásticos. Buen punto. Ahora, ¿trató de la materia de divorcio vincular? No. La ley 2393 dijo yo, ya le estoy sacando el poder a los jueces eclesiásticos, se lo estoy dando a los jueces civiles, pero no voy a legislar en materia de divorcio a ver si me meto en muchos problemas. No. Yo voy a seguir legislando en materia de separación personal. Y les recuerdo que la separación personal hacía que el vínculo matrimonial continuara vigente, con lo cual nosotros no podíamos volver a contraer un nuevo matrimonio. Lo que se disolvía eran los efectos del matrimonio y los derechos y deberes de los matrimonios. Por ejemplo, se disolvía el régimen patrimonial, pero subsistía el matrimonio. Se disolvía el deber de la convivencia, pero subsistía el matrimonio. Y por otra parte, esta ley 2393 solamente permitía que nos separáramos personalmente. Para la separación personal necesitábamos recurrir a un juez que dictara una sentencia de separación personal, siempre por un pedido unilateral, buscando la culpabilidad de alguno de los cónyuges. Es decir, que se prohibía el pedido de separación personal por mutuo consentimiento. La separación personal en aquellos tiempos se llamaba divorcio, pero no era el divorcio como lo conocemos actualmente, porque, reitero, el divorcio no extinguía el vínculo matrimonial. Entonces, cuando después se empieza a legislar sobre divorcio, propiamente dicho, se hacía la diferencia entre divorcio, que era la separación personal, y divorcio vincular, que sí permitía la extinción del vínculo.
una ley muy importante en materia de divorcio. Por primera vez en Argentina se legisla sobre divorcio vincular en el año 54, cuando se dicta la ley 14.394 de la que hablaba al principio. Esta ley, la 14.394, dijo, bueno, vamos a legislar sobre divorcio, vamos a hacer que se disuelva el vínculo matrimonial, pero este divorcio era limitado. ¿Por qué era limitado? Porque nosotros podíamos disolver el matrimonio, pero mediante la conversión de sentencia. Es decir, primero necesitábamos una sentencia de separación personal, y una vez que transcurría un año desde el dictado de esa sentencia, podíamos presentarnos ante el juez que había determinado esa separación personal y pedir la conversión de sentencia de separación personal a divorcio vincular. Y esto lo podía pedir cualquiera de los cónyuges. Con lo cual yo podía volver a contraer un nuevo matrimonio. Y en estos casos no era necesaria el requisito de buscar culpables o inocentes para pedir la conversión de la sentencia. Esto no era necesario. Lo bueno duró poco. Duró poco porque en el año 55 vino lo que nosotros conocemos como la Revolución Libertadora. Y una vez que comienza a cumplirse este proceso de la Revolución Libertadora, en el año 56 se dicta un decreto, el decreto ley 4070 del 56, y este decreto decía que se suspendía la aplicación de la ley 14.394 en cuanto al pedido de conversión de la sentencia, con lo cual no podíamos pedir más conversiones, y se paralizaban todos los trámites en donde se pedía esa conversión de sentencia de separación personal a divorcio vincular. El tema era qué pasaba con aquellas personas que habían logrado la conversión de la sentencia de separación personal a divorcio vincular, pero no habían vuelto a casarse. Parte de la doctrina dijo, bueno, miren, obtuvieron la conversión de la sentencia, aunque no se hayan vuelto a casar, tienen un derecho adquirido, por lo cual pueden contraer un nuevo matrimonio en el momento que quieran. Sin embargo, un señor que fue muy importante para nuestra legislación civil, sobre todo para una reforma importante que hubo en nuestro derecho, como fue Guillermo Borda, dijo, no, ¿qué derecho adquirido ni derecho adquirido? A ver, el decreto 4070 dice que se suspenden todos los trámites y que ya no se aplica más la ley 14.394. Y todas las cuestiones relativas al derecho de familia son de orden público. Por lo tanto, no hay derecho adquirido que valga y estas personas no pueden volver a contraer un nuevo matrimonio. Claramente lo que decía Borda era un absurdo grande como una casa. No hay discusión respecto de eso. Pero Borda fue el encargado de redactar la ley 17711, una ley posterior a la ley 14.394, que llega en el año 1968. ¿Qué creen ustedes que hizo Borda? ¿Legisló sobre divorcio? Claramente que no. Borda dijo, en mi reforma de código de divorcio no se habla. Vamos a seguir hablando de separación personal. Acá nadie vuelve a casarse, ni por conversión de sentencia, ni por nada. Entonces lo que dijo Borda es, bueno, vamos a mantener la separación personal pedida unilateralmente por uno de los cónyuges, buscando un culpable y un inocente, pero yo les voy a traer una novedad que a todo el mundo le va a encantar. Y hablo un signo de pregunta. No sé si a todo el mundo le encantaba esa propuesta de Borda. Digo, bueno, yo les voy a dar la posibilidad de que ustedes, por mutuo acuerdo, se presenten ante el juez y pidan una separación personal por mutuo consentimiento cuando demuestren que haya causas graves que hacen inmoralmente imposible la vida en común. Y quédense tranquilos, que si el juez no logra reconciliarlos en la audiencia, ustedes no tienen que manifestar esas causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común. ¿Qué no ve? La verdad, Borda, que fuiste un genio haciendo esto. O sea, no nos permitís volver a casarnos.
Lo cierto es que había dos tipos de separaciones personales, la pedida unilateralmente y la pedida por mutuo consentimiento. Y esto se mantuvo por años, desde el año 68 hasta el año 87. Antes del año 87, un año antes, hacia finales del año 86, creo que por diciembre más o menos, hubo un hecho jurisprudencial muy importante, como fue el dictado del fallo Sejian contra Sachs de Sejian. Es un caso que todos ustedes tienen que conocer, pues seguramente lo han visto en Constitucional. Es un fallo que lo van a utilizar a lo largo de toda la carrera, especialmente aquellos que hagan derecho privado. Y para el momento donde se dicta, donde la Corte resuelve en el caso de Sejian contra Sejian, el tema del divorcio tenía media sanción en diputados. Faltaba que senadores lo tratara para que después efectivamente saliera lo que conocimos como divorcio vincular. Entonces, este fallo fue un mecanismo de presión absoluto para que después se plasmara el divorcio vincular en la ley 23.515, una ley que nos rigió hasta la nueva sanción del Código Civil y Comercial. Lo que se pretendía en esta causa era que se decretara, que la Corte dijera que era inconstitucional el artículo 64 de la ley 2393, que impedía que los cónyuges volvieran o tuvieran la posibilidad de volver a casarse. El matrimonio Sejian y Sachs de Sejian se presentan ante primera instancia y le piden al juez, a ver, declare la inconstitucionalidad del artículo. A ver, nosotros queremos volver a casarnos. Y el juez de primera instancia le dice, no, yo voy a aplicar con todo el rigor del mundo el artículo 64 de la ley 2393 y ustedes no pueden volver a contraer un nuevo matrimonio y sentencia. Este matrimonio dice, bueno, vamos a recurrir a la Cámara. La Cámara les dice, confirmo lo dicho por primera instancia. Ok, dice este matrimonio. Entonces voy a presentar un recurso extraordinario. Recurso extraordinario que le fue denegado. Entonces llegan a la Corte mediante un recurso de queja. Y el principal argumento que esgrime este matrimonio ante la Corte fue que la prohibición absoluta de la ruptura del vínculo matrimonial que daba la posibilidad, o que daría la posibilidad para poder volver a contraer un nuevo matrimonio, no solamente que conculcaba el derecho a la libertad y a la autonomía personal, sino que además conculcaba un derecho fundamental como el de la dignidad humana. Y es realmente muy bueno el argumento que dice este matrimonio. Yo les recomiendo la lectura del fallo con detenimiento, porque este matrimonio, cuando habla de la dignidad humana, le dice a la Corte, miren, lo que hace a la dignidad humana es que las necesidades de todos los hombres sean satisfechas con decoro. Y en la faz jurídica, la satisfacción de esas necesidades solamente se da cuando la ley las reconoce. Por supuesto que cualquier necesidad o cualquier satisfacción de necesidad humana hay que cumplirla teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 19 de la Constitución. Pero por favor, reconocer la satisfacción de necesidades que, como les decía antes, impresas en el ordenamiento jurídico, hacen que en el ordenamiento jurídico implica que estén legisladas y reconocidas, es un requisito absolutamente necesario para que una sociedad no solamente sea justa, sino que además sea sana. Recuerden que ellos decían que se iba a respetar lo dicho por el artículo 19, en tanto que el artículo 19 dice que todas las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública y a los derechos de terceros quedan exentas, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados de este artículo. Y ellos lo argumentan y lo tienen en cuenta a la hora de manifestar los agravios. Cuando llega a la Corte, este caso, y lee los agravios, la Corte
plantea dos cuestiones, que también es un tema muy importante para que tengan en cuenta, porque en todo caso de pedido de inconstitucionalidad de una ley, de un artículo o de una ley, siempre la Corte va a evaluar dos cosas. En primer lugar, si el agravio que estamos planteando se encuentra justificado. ¿En razón de qué? En razón de que efectivamente se encuentre vulnerado un derecho de naturaleza constitucional. Eso es lo primero que evalúa la Corte cuando se plantea la inconstitucionalidad de un artículo de una ley. Y en segundo lugar, otro cuestionamiento que se tiene que hacer la Corte, perdón, es que por tratarse de una cuestión que lógicamente puede afectar derechos superiores reconocidos constitucionalmente, se hallen a control judicial, se hallen sujetos a control judicial. Porque no cualquier circunstancia tiene que encontrarse bajo el control judicial. La Corte ha dicho, especialmente en este fallo, declarar la inconstitucionalidad de una ley o de una norma es un acto de gravedad institucional, con lo cual siempre tiene que ser considerado como de última ratio, dice la Corte. Tenganlo presente, no solamente en materia de familia, sino en cualquier otra rama del derecho que ustedes vayan a ejercer. La Corte no votó unánimemente, sino que hubo una mayoría y una minoría. La minoría, integrada por Caballero y Belucio, dijo algo más o menos así. Miren, el artículo 67 le da al Congreso la atribución de dictar el Código Civil. Por lo cual a nosotros esto es una materia que nos excede. Los jueces tenemos que aplicar la ley según la ley. No ver si la podemos modificar, si nos gusta, si no nos gusta. Y por otra parte, que la legislación civil coincida con la legislación canónica no implica que la Iglesia Católica quiere que todo el mundo se encuentre sujeto a lo que ella dispone. No, no. Nada que ver, dice la minoría. Esto es una cuestión de mera coincidencia. Sin embargo, la mayoría de la Corte, en votos como el de Fait, el de Petracchi y el de Baqué, especialmente desde mi punto de vista, uno de los mejores votos fue el de Petracchi, se dijo, bueno, miren, una vez que se admite el fracaso matrimonial, es decir, una vez que la justicia admite un determinado fracaso matrimonial, negarle un derecho a este matrimonio y a cualquier otro, al margen de cualquier institución propia del matrimonio y de la familia propiamente dicha, va en contra de la naturaleza del derecho. Si nosotros negáramos lo que peticiona este matrimonio, es decir, negarle la posibilidad de volver a contraer un nuevo matrimonio, estaríamos dando lugar a que el derecho a casarse se agotara en un solo ejercicio. Y piensen ustedes en derechos que nosotros agotáramos en un solo ejercicio. Sería ilógico, ¿no es cierto? O sea, imaginen que ustedes tienen el derecho a educarse y que porque a la legislación se le ocurre, ustedes se educan hoy, pero mañana no, ¿eh? Te educaste hoy, mañana ya no tenés la posibilidad de educarte. O vivís hoy, pero mañana ya no tenés más derecho a vivir. Es impensado, ilógico, y la Corte hace esta referencia. Y además dice, fíjense ustedes que la posibilidad de volver a contraer un nuevo matrimonio sean los casos de viudez. Y por vía reglamentaria. Entonces, no solamente que estamos contrariando el artículo 20 en cuanto circunscribimos el derecho a casarse en el agotamiento de un solo ejercicio, sino que además estamos contrariando el artículo 16 de la Constitución en cuanto habla de la igualdad. La familia indefectiblemente goza de protección constitucional. Y nosotros, como jueces, dice la Corte, tenemos que poder conjugar armónicamente todos los hechos propios de la esfera familiar con todos los otros hechos que trascienden la esfera de la propia familia. Es decir, que si nosotros admitimos que solamente podemos casarnos una sola vez, que no se nos permite rehabilitar nupcias, nosotros estamos agraviando a la familia, no la estamos protegiendo. Con lo cual nosotros tenemos que conjugar derechos constitucionales de innegable alcance social. Nosotros le tenemos que prestar atención, dijo la Corte, a
a las necesidades sociales, porque el derecho es una ciencia dinámica que tiene que adaptarse a todos los tiempos, con lo cual tenemos que ayornarnos. En razón de todos estos argumentos, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley 2393, principalmente diciendo: se conculcan las libertades consagradas en la Constitución. Se vulnera el artículo 19 de la Constitución Nacional. Se vulnera el artículo 14 bis respecto a la protección integral de la familia. Se vulnera el artículo 16 respecto al derecho de igualdad. Y además se vulnera el artículo 20 respecto al derecho a casarse. Este antecedente jurisprudencial da lugar entonces a lo que después nosotros conocimos como la sanción de la Ley 23.515, que fue sancionada en el año 1987. En la Ley 23.515, ley que rigió hasta el dictado de este nuevo Código Civil y Comercial, se legislaba sobre separación personal y sobre divorcio vincular. Y reitero, la separación personal hacía que se disolvieran los efectos del matrimonio, como por ejemplo el deber de convivencia, el régimen patrimonial, y otros derechos y deberes que surgieran del matrimonio, pero subsistía el vínculo matrimonial, con lo cual no podíamos volver a casarnos. Y el divorcio vincular hacía que se disolvieran todos los efectos y deberes propios del matrimonio, y a su vez disolvía el vínculo matrimonial, con lo cual nosotros podíamos volver a casarnos. Ahora bien, los procedimientos que planteaba esta ley eran los siguientes. Nosotros antes utilizábamos para la separación personal los viejos artículos 202, 203, 204 y 205, y para hablar del divorcio hablábamos del artículo 214 y sus distintos incisos, del artículo 215 y del artículo 236. Nosotros podíamos pedir una separación personal o un divorcio vincular mediante un juicio controvertido, es decir, cuando buscábamos un culpable y un inocente en la separación personal o en el divorcio. También podíamos pedir la separación personal una vez que pasaban 2 años desde la separación de hecho sin voluntad de unirse. Separación de hecho sin voluntad de unirse es cuando se interrumpe la cohabitación. O bien podíamos pedir el divorcio vincular una vez que pasaban 3 años desde la separación de hecho sin voluntad de unirse, y esto se circunscribía a un proceso objetivo, es decir, el proceso de la separación personal o del divorcio vincular era obtener una separación personal o un divorcio de características de divorcio remedio. También podíamos pedir la separación personal una vez que pasaban 2 años desde la celebración del matrimonio, cuando había causas que hacían moralmente imposible la vida en común, o bien podíamos pedir el divorcio vincular cuando pasaban 3 años desde la celebración del matrimonio y había causas que hacían moralmente imposible la vida en común, y esto era por presentación conjunta y también era un proceso objetivo. Especialmente cuando nosotros nos podíamos separar personalmente, cuando alguno de los cónyuges tenía un trastorno en la conducta o una alteración mental grave, o bien presentaba alguna adicción, ya sea a las drogas o tenía un problema con el alcohol, o sea, era alcohólico. Y en esos casos podíamos pedir directamente la separación personal, pero no el divorcio vincular. Sin embargo, si nosotros pedíamos la separación personal en lugar del divorcio, podíamos pedir con posterioridad lo que se denominaba conversión de la sentencia de separación personal a divorcio vincular. En el caso de que ese pedido de conversión de sentencia sea conjunto, podíamos pedirlo después de 1 año desde el dictado de la sentencia de separación personal, en los casos en donde pedíamos esa separación personal controvertida, o bien la separación de hecho sin voluntad de unirnos, o bien cuando había causas graves que hacían moralmente imposible la vida en común.
Siempre teníamos que esperar 3 años para el pedido de conversión de sentencia de separación personal a divorcio vincular, cuando la petición era unilateral, o bien cuando el motivo de la separación había sido el trastorno de la conducta del otro cónyuge o la alteración grave o un problema de adicción. Siempre en ese caso había que esperar 3 años desde el dictado de la separación personal. 2015, se dicta el nuevo Código Civil y Comercial. Y antes de comenzar a hablar de esto, les voy a decir algo que es importante. Si a ustedes les llegan a hacer un trabajo práctico o un examen en donde les planteen un hecho que se está pidiendo en la actualidad, pero respecto de una sentencia de divorcio planteada antes de la entrada en vigencia de nuestro código, recurran al artículo 7 de nuestro código. ¿Y qué les va a decir el artículo 7 de nuestro código? A partir de ahí, utilizan el argumento que sea conveniente de acuerdo al caso práctico o de acuerdo a la consigna de examen. Pero el artículo 7 del código les va a decir que a partir de la entrada en vigencia, las leyes se van a aplicar a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Por qué? Porque las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Este artículo va a ser un buen punto de partida si les llegan a plantear, reitero, un trabajo práctico o una consigna de un parcial donde les hagan diferenciar una circunstancia que se está pidiendo actualmente, pero por una sentencia dictaminada con anterioridad a la sanción o a la entrada en vigencia de este nuevo Código Civil y Comercial. Y reitero que yo les dije esto porque hace muy poquito yo di un trabajo práctico a los chicos de una de las comisiones haciendo un pedido de diferenciación. Porque les puede tocar en materia, no creo que a ustedes cuando lleguen a ejercer la profesión, pero nos ha tocado tener que ver qué pasa con situaciones planteadas con anterioridad a la sanción del nuevo código, pero ahora están reclamando determinada cuestión, por ejemplo, alimentos, después de haber sancionado un divorcio en el año 90, por ejemplo. Bien, dicho esto, retomo. En el año 2015 se dicta el nuevo Código Civil y Comercial, y del divorcio habla específicamente el artículo 437. 436 y siguiente, pero ahora artículo 437. ¿Y qué se dispone en este nuevo Código Civil y Comercial? Que nosotros en la actualidad tenemos un divorcio que es objetivo, judicial e incausado. ¿Por qué es objetivo? Porque nosotros vamos a tomar el divorcio como la vía de escape para una crisis matrimonial. Es decir, es el mecanismo que encuentra la legislación ante la ocurrencia de un conflicto matrimonial presentado. Es lo que se denomina el divorcio remedio. Hay conflicto matrimonial, divórciense y ya está. Es judicial, porque sí o sí nosotros tenemos que recurrir al juez competente y necesitamos una sentencia que lo determine. Si no hay sentencia, no hay divorcio. Y es incausado. ¿Por qué es incausado? Porque nosotros no tenemos la obligación de manifestar cuáles son las causas de esas crisis matrimoniales. Nosotros simplemente nos vamos a presentar ante el juez y vamos a decir queremos divorciarnos, sin expresión de causas. Tampoco vamos a buscar culpables o inocentes, como les decía antes, y tampoco tenemos un límite o un lapso para poder pedir el divorcio. Esto implica que yo me caso hoy, me puedo divorciar mañana, el mes que viene, el año que viene, dentro de 20 años. No es que tengo que esperar un plazo de duración del matrimonio como ocurría en la legislación anterior, donde yo podía divorciarme una vez que pasaban 3 años desde que celebraba el matrimonio, se veía causas que hacían moralmente imposible la vida en común. Ahora ese requisito no existe. Me divorcio cuando quiero, no expreso la causa, ni nada. Lo que sí voy a tener en cuenta, que lo vamos a ver en un ratito, es que yo voy a tener que cumplir con un determinado requisito para iniciar el proceso de divorcio. El artículo 436 les va a decir que existe lo que se denomina la nulidad de la renuncia. ¿Nulidad de la renuncia de qué?
Bueno, dice el código, es nula toda renuncia que pueda hacer cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio. El pacto o la cláusula que hagan los cónyuges, en donde se restrinja la facultad de poder solicitar el divorcio, se va a tener por no escrita. ¿Y esto por qué es así? Porque como les decía antes, el divorcio es la esencia, o el divorcio, mejor dicho, constituye la esencia del régimen para el cual mediante el cual se le pone fin a un conflicto matrimonial. Y ustedes dicen, ¿pero a quién se le puede ocurrir renunciar a pedir el divorcio en el futuro? Bueno, en el año 98 hubo un caso en donde, si mal no recuerdo, los cónyuges profesaban o eran testigos de Jehová, y dijeron que a razón de su culto ellos renunciaban a un pedido futuro de divorcio. Y la corte le dijo, todo bien, ustedes profesen el culto que quieran, pero no pueden hacer un pacto de estas características porque todo lo relacionado, la mayoría de las situaciones relacionadas al derecho de familia son de orden público, y como les dije yo antes, la esencia, el divorcio constituye la esencia del régimen por el cual se le pone fin a un conflicto matrimonial. Así que si no se quieren divorciar, simplemente no lo hagan. Ya está. Pero no pacten nada porque eso para nosotros, para nuestro derecho, no sirve y no existe. ¿Ante qué juez vamos a pedir el divorcio? Para eso nos vamos a remitir al artículo 717. Y va a ser competente para entender en materia de divorcio el juez del último domicilio conyugal o bien el del domicilio del demandado a elección del actor cuando la petición es unilateral. Reitero, cuando la petición es unilateral, el juez competente es el del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor. Cuando la petición es conjunta, el juez competente va a ser el juez del último domicilio conyugal o el de cualquiera de los cónyuges, eso es a elección de las partes. Ese mismo juez que va a tratar sobre el proceso de divorcio va a ser el que va a llevar adelante también todas las cuestiones conexas y todos los efectos que se deriven de la sentencia del divorcio. Entiéndase por cuestiones conexas y efectos que se derivan del divorcio al atributo de la vivienda conyugal, a la compensación económica, a los alimentos postdivorcio, todo lo relativo al régimen de la responsabilidad parental, en especial los alimentos dados a los hijos, o la cuestión del ejercicio de la responsabilidad parental, es decir, quién va a tener el cuidado de los hijos a su cargo. Es decir, que el juez reúne todas las cuestiones que pertenecen al divorcio, se las lleva al juzgado. Sin embargo, si se llega a declarar el concurso o la quiebra de alguno de los cónyuges, lo que tiene que ver con la liquidación del régimen de la comunidad, lo va a tratar el juez del concurso de la quiebra. Pero lo relativo al régimen, a la liquidación del régimen, no al proceso de divorcio. Ustedes, cuando tengan que estudiar sobre esto, yo les recomiendo que lean sobre la cuestión foral el artículo 21 y el artículo 132 de la ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebras. Bien, ¿quiénes están legitimados para pedir el divorcio? Bueno, el artículo 437 dice: el divorcio se decreta judicialmente a petición de uno o de ambos cónyuges. Con lo cual, los legitimados activos claramente son los cónyuges, pero cuidado, porque para iniciar el proceso de divorcio, los cónyuges pueden hacerse representar por un mandatario, siempre y cuando este mandatario tenga un poder suficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 375, inciso A. No existen reglas especiales de acuerdo o relativas a la capacidad que tienen que tener los cónyuges para pedir o iniciar el proceso de divorcio. Con lo cual, la cuestión más difícil se presenta cuando un cónyuge es declarado incapaz o bien tiene una capacidad restringida, y mediante el dictado de la sentencia que determina la capacidad restringida, se dice que no puede actuar judicialmente en determinado contexto. Entonces la doctrina se pregunta si el curador
puede iniciar como representante legal del incapaz, puede iniciar un proceso de divorcio. Como el proceso de divorcio, el pedido de acción del proceso de divorcio es una acción personalísima, en principio entenderíamos que no podría iniciarla este curador. Sin embargo, parte de la doctrina ha considerado que si el representante legal le demuestra al juez que esa petición del divorcio es en beneficio de su representado, el juez, atendiendo las particularidades del caso, debería darle lugar a la promoción de ese proceso, de ese pedido de divorcio, en cabeza del curador o del representante legal. Esto forma parte de una discusión doctrinaria, de esto han hablado Belucio, Zanoni y muchos otros autores, con lo cual les recomiendo también, porque si no se va a hacer demasiado extenso esta parte y no viene al caso, que a los que les interese esta cuestión estudien sobre la materia. De acuerdo a una ley complementaria, que es la sancionatoria del Código Civil y Comercial, la ley 26994, el artículo 8 específicamente habla del pedido de conversión de la sentencia en aquellos casos en donde los cónyuges al momento de haberse dictado este nuevo Código Civil y Comercial se encontraban separados personalmente y tengan la posibilidad ahora, bajo esta normativa, de pedir la conversión de sentencia de divorcio vincular. Esto lo pueden hacer tanto conjuntamente como unilateralmente, frente al juez que llevó adelante el proceso de la separación personal, o bien ante el juez del domicilio del peticionado. En el caso de que la petición sea unilateral, se corre el traslado con vista por 3 días, y en la posteridad, una vez que se sanciona esa conversión de sentencia, se decreta esa conversión de sentencia, se manda a inscribir esa conversión en el registro respectivo donde estaba anotada ya la separación personal, quiero decir, el registro de estado civil y capacidad de las personas. Por último, ya para terminar con el tema, vamos a comenzar a hablar acerca de los requisitos y el procedimiento del divorcio. Para ya después, en la próxima tutoría, adentrarnos en cuestiones que son más técnicas. En la próxima tutoría hay que darle mucho lugar a lo que es la compensación económica y a las medidas cautelares en el proceso de divorcio. Son temas importantes, muy importantes. Con lo cual, por eso ahora voy a hacer una introducción sobre el tema para poder retomar el viernes que viene. En todo proceso de divorcio, en toda petición de divorcio, lo que nosotros primero tenemos que acreditar es el vínculo matrimonial. ¿Y cómo acreditamos el vínculo matrimonial? Mediante un testimonio, mediante la libreta de familia, mediante el acta de matrimonio o cualquier otro documento público emanado por la autoridad competente. Una vez que nosotros tenemos acreditado el vínculo en la petición de divorcio, tenemos que cumplir con un segundo requisito establecido en el artículo 438. ¿Y cuál es ese requisito? Al momento de iniciar el trámite de petición de divorcio, conjuntamente con ese pedido de divorcio tenemos que acompañar una propuesta de convenio regulador. En esa propuesta de convenio regulador, los cónyuges o el cónyuge, si es unilateral, va a poner o va a decir cuáles son las soluciones a los efectos que puedan derivarse del divorcio. Reitero, efectos del divorcio: compensaciones económicas, atribución de la vivienda, distribución de los bienes, régimen de la responsabilidad parental, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver la clase que viene qué es lo que necesariamente tiene que contener ese convenio regulado. Es decir, que esa propuesta de convenio regulador se va a materializar con la enunciación de las soluciones que proponen los cónyuges ante cada conflicto que pueda suscitarse con posterioridad al divorcio. Si nosotros iniciamos el trámite y omitimos la presentación de esa propuesta de convenio regulador,
lo que hacemos es impedir dar curso al trámite. Hasta tanto no cumplimentemos con este requisito, el trámite se encuentra suspendido. Si los cónyuges hacen una presentación unilateral, evidentemente vamos a tener una propuesta de convenio regulador. Pero puede ocurrir que la presentación del pedido de divorcio sea conjunto, es decir, que los cónyuges se presenten los dos ante el juez y digan, venimos a solicitar nuestro divorcio. Y en ese caso puede ocurrir lo siguiente, que cada uno de ellos lleve una propuesta de convenio regulador, porque no se ponen de acuerdo respecto de las soluciones. Puede ocurrir que se pongan de acuerdo en todos los efectos que se derivan del divorcio, y en ese caso no lo vamos a llamar propuesta, sino que lo vamos a llamar convenio regulador. Y una tercera posibilidad es que se pongan de acuerdo en algunos aspectos, y sobre eso tendremos convenio, y que estén en desacuerdo sobre otros aspectos, y sobre esto hablaremos de propuestas antagónicas, es decir, vamos a tener dos propuestas distintas de convenio regulador. Con esta presentación de convenio o de propuesta de convenio regulador, según el caso, nosotros como cónyuges vamos a tener que presentar todos los elementos necesarios para que podamos argumentar y justificar las soluciones propuestas en el convenio o en la propuesta. El juez puede pedir que nosotros ampliemos probatoriamente estos elementos, o bien puede pedirlo el otro cónyuge. El cónyuge puede decir, bueno, mira, las soluciones que me propones, los elementos en los cuales te basás para proponer la solución me resulta insuficiente. Con lo cual te voy a pedir, por favor, que amplíes los elementos probatorios. El juez, como no es un mero espectador del proceso, y no lo es porque tiene que verificar que no se lesionen intereses del grupo familiar e intereses particulares de los cónyuges, va a llamar, de acuerdo a este artículo 438, a una audiencia. El Código Civil y Comercial no aclara si esta audiencia es personal o no, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 34 del Código Procesal. Pero bueno, lo llama, mira la propuesta, evalúa si puede generar algún perjuicio al interés familiar o a los cónyuges en particular, y le da curso o pide modificaciones. En ningún caso, nunca jamás, por más que los cónyuges no estén de acuerdo en las soluciones que se proponen en las propuestas de convenio regulador, se va a impedir que continúe el trámite. Es decir, que si cumplen con el requisito de la presentación de la propuesta, se le da inicio al trámite y después, mediante el procedimiento establecido en las leyes procesales locales, vemos cómo sigue el asunto. Les decía que el divorcio puede ser pedido conjuntamente o unilateralmente. Cuando es pedido conjuntamente puede haber propuestas antagónicas o convenio regulador. El juez va a llamar a las partes a una audiencia y va a evaluar la propuesta o el convenio en su defecto. Cuando la petición es unilateral, el Código, cuando habla de los procesos de familia, no dice cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para pedir el divorcio, procesalmente hablando. Entonces, autores, como por ejemplo los titulares de mi cátedra, tanto el doctor Ugarte como el doctor Aspiri, dicen, bueno, en realidad nosotros tenemos que seguir el trámite de los procesos ordinarios, en donde nosotros entablamos la demanda y le damos transcurso a esa petición de divorcio a la otra parte por el término de 15 días. La petición más la propuesta a la otra parte por el término de 15 días. ¿Para qué? Para poder garantizar el derecho de defensa. ¿Por qué garantizaríamos el derecho de defensa? Bueno, porque nosotros podemos pedir el divorcio, pero el otro puede decir, no, para un momento, el juez que está llevando esta causa no es competente. O bien puede reconvenir por nulidad. En realidad vos no me puedes pedir el divorcio, porque este matrimonio es nulo. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica judicial hay juzgados que dicen, no, miren, en verdad no hace falta que nos sometamos al proceso ordinario, sino que
basta con que hagamos el traslado de la petición del divorcio conjuntamente con la de la propuesta por el término de 5 días. Y esto es en razón de que algunos procesalistas han dicho, bueno, miren, actualmente nosotros tenemos un divorcio objetivo, incausado y judicial, que es un proceso que nos somete a un proceso absolutamente voluntario, en el cual buscamos nosotros una resolución constitutivo de un nuevo estado de familia. Y además de esto, nuestro Código Procesal, en el artículo 155, dice que cuando el Código de Procedimiento no fije expresamente el plazo que corresponda a ese proceso, lo va a señalar el juez, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia de las diligencias. Esto va a depender, reitero, del juzgado en el que tengan que llevar adelante la causa y cuál sea el criterio judicial. Hay jueces que van a decir, sí, hacemos el traslado por 15 días, otros por 5, con lo cual en la práctica judicial estén atentos. Por eso siempre digo lo mismo, siempre se leen las dos partes de la biblioteca. Dicho esto, en la propuesta unilateral, además de que el juez llame a la audiencia prevista por el artículo 438, puede hacerla coincidir o no con la del artículo 34, inciso primero, del Código Procesal, porque tratan sobre la misma temática, con la diferencia de que el artículo 34 dice que deben comparecer los cónyuges personalmente. Otra cuestión importante es que tanto en la petición unilateral como en la petición conjunta le vamos a dar intervención al Ministerio Público, es decir, siempre vamos a necesitar el dictamen del Ministerio Público Fiscal o bien de la Defensoría de Menores Incapaces, según el caso. Para esto tienen que tener en cuenta lo establecido por la Ley 24.946, específicamente en el artículo 25. Bien, ahora sí, porque ya estamos en las 6 menos cuarto. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Fue una clase que tiene mucha información histórica por sobre todo, pero bueno, avanzamos un poquito acerca del aspecto procesal, y bueno, en la primera parte sí vimos todas las cuestiones que hacen a la disolución del matrimonio respecto a los 2 primeros casos del artículo 435. No sé si hay alguna pregunta, si no, ya daría por terminada la clase. No hay ninguna pregunta. Ok, y acá tampoco. Entonces, damos por finalizada la tutoría. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima, donde sí ya vamos a ver toda la cuestión procesal y voy a hacer especial hincapié en medidas cautelares y lo que debe contener este convenio regulador que hablábamos hace un ratito y compensaciones económicas. Que compensaciones económicas es materia de examen, sí o sí. Y algunas cosas que vimos hoy también. Por ejemplo, el procedimiento del divorcio, cómo se inicia, quién es el juez competente, etc. Bien, listo entonces. Muchísimas gracias. A ustedes, chau, chau. Semana para todos.